Acercaos al fuego. O mejor, alejaos de él. Pues es el protagonista de nuestra historia, y el fuego, como bien sabéis, tiene memoria. Os pido que cerréis los ojos un instante e imaginéis Barcelona. No la ciudad ruidosa y turística de hoy, sino su esqueleto antiguo. Imaginad la Rambla, esa arteria que palpita en el centro del pecho de la ciudad. Dicen que el Liceo es el símbolo de la elegancia, de la burguesía, del arte más sublime. Pero yo os digo que es un mausoleo. Un mausoleo vestido de terciopelo rojo y pan de oro, erigido sobre una tierra que nunca quiso ser teatro, sino tumba y rezo. Para entender al fantasma del Liceo, no debéis buscar una sábana blanca flotando por los pasillos. Eso es un cuento para niños. El verdadero espectro del Liceo es una entidad hecha de ira, de historia y, sobre todo, de llamas. Es una presencia que habita en los cimientos, que respira en el foso de la orquesta y que observa desde el palco más oscuro cuando las luces se apagan. Esta es la historia de cómo la vanidad humana intentó silenciar a Dios y de cómo la tierra respondió con una maldición que ha durado casi 2 siglos. Escuchad con atención, porque cada palabra que voy a pronunciar está impregnada del hollín de 3 incendios. Todo comenzó mucho antes de que se colocara el primer ladrillo del teatro. Debemos retroceder a 1835. El aire de Barcelona no olía a mar, sino a odio. Eran tiempos convulsos, tiempos de revueltas. La ira popular se dirigía contra el clero, y las antorchas de la multitud buscaban la madera seca de los conventos. En el mismo lugar donde hoy las sopranos alcanzan sus notas más agudas, se alzaba el convento de los Trinitarios Descalzos. Era un lugar de silencio absoluto, de penitencia, de suelo frío y paredes desnudas. Allí, los monjes caminaban descalzos sobre la piedra, orando por las almas de una ciudad que empezaba a olvidar la piedad. Pero la turba llegó. No hubo aviso. Las puertas del convento cedieron ante la presión de los cuerpos sudorosos y violentos. La santidad del recinto fue violada no por demonios, sino por hombres. Los monjes, ancianos en su mayoría, vieron cómo su refugio se convertía en una trampa. No voy a describir la masacre con detalles vulgares, pues el terror reside en la imaginación. Solo diré que la sangre de los hombres de fe se mezcló con la tierra del huerto. Fue entonces, mientras el humo negro ascendía hacia un cielo indiferente, cuando se forjó la leyenda. Se dice que uno de los monjes, quizás el último en caer, o tal vez una voz incorpórea que surgió de las propias ruinas humeantes, pronunció la sentencia. No fue un grito, sino un susurro que el viento se encargó de incrustar en las piedras que quedaban en pie. La maldición fue clara y eterna: este suelo es de Dios y el fuego. Cualquier edificio que aquí se levante, que no sea para su gloria, será consumido por las llamas. Podréis construir, pero la ceniza siempre reclamará lo que es suyo. Nadie escuchó. O mejor dicho, nadie quiso escuchar. La ciudad necesitaba expansión, la burguesía necesitaba un espejo donde mirarse y admirar su propia riqueza. Los terrenos fueron confiscados. Las ruinas, limpiadas. Los huesos, olvidados bajo capas de cal y olvido. Y así, sobre un cementerio de monjes y cenizas calientes, decidieron construir el templo de la vanidad, el Gran Teatre del Liceu. El teatro se inauguró en 1847. Era majestuoso. Una joya arquitectónica que rivalizaba con los grandes coliseos de Europa. Los barceloneses acudían en masa, envueltos en sedas y levitas, ignorantes de lo que dormía bajo sus pies. Durante unos años, la música ahogó el recuerdo de la maldición. Las risas en los entreactos, el tintineo de las joyas y el aplauso frenético parecían haber exorcizado el pasado. Pero el espectro del convento tiene paciencia. El tiempo de los muertos no es el tiempo de los vivos. Corría el año 1861. El Liceo era el corazón social de la ciudad. Pero la noche del 9 de abril, el corazón dejó de latir para empezar a arder. Todo ocurrió con una naturalidad pasmosa. No hubo tormenta, ni rayo divino. Solo una chispa en el taller de sastrería. Una insignificante y pequeña chispa. Pero recordá la maldición, el suelo reclamaba fuego. Las llamas no se comportaron de manera natural, devoraron los telones como si fueran papel de fumar, subieron por las vigas de madera vieja y, en cuestión de horas, el orgullo de Barcelona no era más que un esqueleto calcinado bajo la luna.
La gente observaba desde la Rambla, atónita. Algunos lloraban la pérdida del arte. Otros, los más viejos, los que recordaban a los trinitarios descalzos, se persignaban. Ellos sabían que no era un accidente. Era el primer pago de una deuda. Entre las ruinas humeantes, se encontró una nota. Una simple hoja de papel que, inexplicablemente, había sobrevivido al infierno que derritió el hierro. En ella estaba escrita una frase en latín, o quizás en catalán antiguo, que rezaba: «Soy el ave fénix. Renazco para ser quemado otra vez». ¿Fue una broma macabra de algún ciudadano? ¿O fue la voz del lugar recordándoles que la reconstrucción sería inútil? No importó. La soberbia humana es infinita. Decidieron reconstruirlo. Más grande, más lujoso, más desafiante. En tan solo un año, el Liceo volvió a abrir sus puertas. Dijeron que era más seguro, que el fuego no volvería. Qué equivocados estaban. El fuego era lo de menos, lo que venía después era la sangre. Pasaron 30 años de calma tensa. El teatro brillaba. Era la Belle Époque. Pero la ciudad estaba cambiando. Bajo el suelo, en los barrios obreros, crecía otro tipo de fuego: el anarquismo, la lucha de clases, el hambre frente a la opulencia. Es el 7 de noviembre de 1893. Es la noche de inauguración de la temporada. Se representa Guillermo Tell de Rossini. El teatro está lleno a rebosar. En el patio de butacas, la alta sociedad exhibe sus mejores galas. Los diamantes destellan bajo la enorme lámpara de araña. En el quinto piso, en el gallinero, donde se mezclan los estudiantes y los melómanos pobres, hay un hombre que no mira el escenario. ¿Su nombre es Santiago Salvador? En su regazo, ocultas bajo la ropa, lleva 2 armas de destrucción. Son 2 bombas Orsini, esferas de hierro cargadas de muerte. La música suena. La atmósfera es cálida, segura. Salvador se levanta. No hay odio personal en sus ojos, solo una frialdad mecánica. Lanza la primera bomba hacia el patio de butacas. El tiempo se dilata. El artefacto cae girando en el aire, un pequeño meteoro negro sobre un mar de cabezas. Golpea el respaldo de la butaca número 13 de la fila 14. La detonación fue sorda, seca, brutal. No fue un ruido de teatro, fue el sonido de la realidad rompiendo la fantasía. El humo blanco llenó la sala. Gritos. Confusión. Cuerpos destrozados. 20 personas perdieron la vida en ese instante, mutilados en medio de su propio disfrute. Pero aquí viene el verdadero horror, el detalle que hiela la sangre. Salvador lanzó una segunda bomba. Esta cayó sobre el regazo de una mujer que ya había muerto por la primera explosión. Y esa segunda bomba no estalló. Se quedó allí, inerte, burlona. Como si el destino, o la maldición de los trinitarios, quisiera dejar un testigo mudo del horror. Más tarde, se dijo que la bomba no falló por defecto de fabricación, sino porque cayó sobre los ropajes suaves y el cuerpo de la víctima, amortiguando el impacto necesario para activar el fulminante. El teatro no se quemó esa noche, pero se manchó de una forma indeleble. Durante años, esas butacas, las que correspondían a los muertos, permanecieron vacías. Nadie quería sentarse allí. Decían que, durante las óperas, se sentía un frío antinatural en esa zona. Que la música se distorsionaba al llegar a la fila 14. Que se oían susurros de los monjes mezclados con los lamentos de los burgueses muertos. La maldición había mutado. Ya no era solo fuego. Ahora era terror psicológico. El fantasma del Liceu ya no era una leyenda, era una presencia que se sentaba a tu lado en la oscuridad. Tras las bombas, el Liceo aprendió a vivir con sus fantasmas. Durante la primera mitad del siglo XX, el teatro se convirtió en una criatura de 2 caras. Por delante, la luz, las divas, los tenores que hacían temblar las paredes con la fuerza de sus pulmones. Por detrás, en las entrañas, el miedo. Durante décadas, se instauró una ley del silencio entre los trabajadores. Acomodadores, tramoyistas, electricistas, todos sabían que quedarse solo en el Liceo era una imprudencia. Imaginad el teatro vacío a las 3 de la madrugada. Es un abismo inmenso.
La oscuridad allí dentro no es simplemente la ausencia de luz, es algo denso, algo que se te pega a la piel como una tela de araña invisible. Los trabajadores más veteranos contaban que, al cruzar el escenario en penumbra, sentían una presión en la nuca. La inconfundible sensación de ser observados por 1000 ojos que no parpadean desde los palcos vacíos. No eran ratas, ni el viento colándose por las rendijas. Eran pasos. Pasos lentos, arrastrados, como los de sandalias viejas sobre piedra rugosa. ¿Recordáis a los monjes? Ellos nunca se fueron. Hubo una historia que circuló en los años 50, una que rara vez sale en los libros oficiales. Se cuenta que una joven aspirante a soprano se quedó ensayando tarde, buscando la acústica perfecta en la soledad de la sala. Cantaba un aria de muerte y despedida. De repente, su voz se cortó. No porque olvidara la letra, sino porque desde el palco real, cerrado y oscuro, escuchó un aplauso. No fue una ovación. Fue un aplauso lento. Un solo par de manos. Palmas secas, sin carne, chocando con una cadencia burlona. La chica huyó del teatro sin recoger sus partituras y nunca volvió a cantar en Barcelona. El edificio estaba vivo. Respiraba. Y lo más inquietante es que parecía esperar. La maldición de la ceniza es paciente. Sabe que los humanos olvidan, que la seguridad nos vuelve descuidados. Y así, entre susurros y sombras, llegamos al final del siglo. Avanzamos ahora hasta una fecha que está grabada a fuego en la memoria de esta ciudad. 31 de enero de 1994. Lunes. El día amaneció gris, frío, con esa luz metálica del invierno barcelonés. El teatro estaba en silencio, descansando tras una función. Pero la maquinaria del destino ya se había puesto en marcha. Todo comenzó con una rutina banal. 2 operarios trabajaban en el escenario. Su tarea era simple, reparar el telón de acero. Ese muro de metal diseñado, irónicamente, para evitar incendios, para separar el escenario de la sala en caso de accidente. El mismo mecanismo que debía salvar el teatro se convirtió en el instrumento de su ejecución. Utilizaban un soplete, una herramienta de fuego. Parece un chiste cruel del destino, ¿verdad? De nuevo, una chispa. Como en 1861. La historia no se repite, pero rima con una macabra exactitud. Una partícula incandescente saltó. No cayó al suelo, no se apagó en el aire. Buscó alimento. Y lo encontró en los cortinajes de terciopelo, viejos, secos, impregnados de polvo y tiempo. Al principio, fue solo una lengua de fuego pequeña, casi tímida, que lamía la tela. Los operarios intentaron apagarla con sus propias manos, con ropas, con extintores que parecían juguetes ante la voracidad de la bestia que acaban de despertar. Pero el fuego del Liceo no es un fuego normal. Recordá la maldición, la ceniza reclamará lo que es suyo. Las llamas treparon con una velocidad antinatural, como si tuvieran inteligencia, como si conocieran el camino hacia arriba, hacia el telar, donde se guardaban los decorados de madera y tela. En cuestión de minutos, el techo del escenario era un infierno. Lo que sucedió después fue la agonía de un gigante. Desde la calle, la gente vio cómo el humo, negro y denso, empezaba a salir por el tejado. No era humo de madera quemada, olía a historia calcinada, a barniz antiguo, a partituras y a lágrimas. Dentro, el espectáculo era dantesco. La enorme lámpara de araña, esa joya de cristal y bronce que había iluminado a generaciones de burgueses, pendía sobre el abismo rojo. El fuego rugía. No crepitaba, rugía. Un sonido grave, profundo, como la respiración de un dragón despertando bajo la tierra. Los bomberos llegaron, pero el agua se evaporaba antes de tocar las llamas. Era inútil. El teatro había decidido morir. Y entonces ocurrió el momento culminante. El techo de la sala, con sus pinturas alegóricas, con sus ángeles y musas, no pudo aguantar más el abrazo térmico. Cedió. Imaginad el sonido de ese derrumbe. No fue una explosión. Fue el quejido de la estructura rindiéndose. Toneladas de escombros, vigas de hierro retorcidas por el calor como si fueran de plastilina, y la gran lámpara, cayeron sobre el patio de butacas.
El impacto levantó una columna de polvo y ceniza que oscureció el sol en las Ramblas. El corazón de Barcelona se había parado. Durante horas, el fuego devoró todo. Palcos, terciopelo, oro, recuerdos. Solo quedó en pie la estructura exterior, la cáscara vacía, y el foyer, la entrada. Lo demás, el alma del teatro, se había convertido en humo. Cuando las llamas finalmente bajaron, cuando la noche cayó sobre las ruinas humeantes, se hizo un silencio sepulcral en la ciudad. Los curiosos se agolpaban tras los cordones policiales, mirando el esqueleto negro del Liceo recortado contra el cielo nocturno. Parecía una calavera. Las ventanas vacías eran cuencas de ojos muertos mirando hacia el mar. Pero entre las ruinas, dicen algunos bomberos que entraron a asegurar la zona, se sentía algo extraño. No había tristeza en el ambiente. Había satisfacción. El suelo estaba caliente, vibrante. La tierra, esa tierra maldita por los monjes asesinado, había sido alimentada de nuevo. La deuda de sangre y fuego se había cobrado otra cuota. Sin embargo, hay un detalle que pocos mencionan. Entre los restos carbonizados, se encontraron objetos intactos. Un programa de mano sin quemar en medio de un montón de ceniza. Una butaca que el fuego rodeó pero no tocó. Caprichos de las llamas, dijeron los expertos. Yo os digo que no. Eran mensajes. Eran recordatorios de que la entidad decide qué toma y qué deja. El fantasma del Liceo no destruye por destruir, destruye para demostrar quién manda realmente en ese solar sagrado. Y así, con el teatro convertido en una herida abierta en medio de la ciudad, terminaba el siglo XX para el Gran Teatre. Todos pensaron que era el final, que esta vez, la maldición había ganado definitivamente. Pero subestimaron la obstinación de los vivos. Y, sobre todo, no entendieron que al fantasma le gusta tener un hogar donde habitar. El fuego no quería destruir el teatro para siempre, solo quería limpiarlo, purgarlo, para que el ciclo pudiera comenzar de nuevo. Porque la maldición no acaba con el fuego. El fuego es solo el principio de la siguiente etapa. Dijeron que no volvería a ocurrir. Esa fue la promesa. Tras el desastre de 1994, la ciudad, herida en su orgullo, se volcó en la reconstrucción. Pero esta vez, la arquitectura no buscaba solo la belleza, buscaba la invulnerabilidad. El nuevo Liceo se erigió como una fortaleza. Bajo el suelo, donde antes había tierra húmeda y huesos de monjes, ahora hay cimientos de hormigón armado, sistemas hidráulicos de última generación y sensores electrónicos que vigilan cada rincón como centinelas insomnes. Lo inauguraron en 1999. Todo parecía igual, el oro, el rojo, las molduras. Una réplica perfecta. Una máscara exquisita colocada sobre el rostro de un cadáver. Pero los que trabajan allí saben que algo cambió. El aire es diferente. El nuevo edificio es aséptico, frío, demasiado perfecto. Se dice que el hormigón, al fraguar, atrapó algo en su interior. La entidad que habitaba las ruinas no se fue, quedó emparedada. Ahora, el fantasma del Liceo no se manifiesta con fuego, sino con fallos. Luces que parpadean sin motivo en los paneles de control más modernos. Ascensores que suben y bajan vacíos en mitad de la noche, deteniéndose en plantas donde no hay nadie. Puertas de seguridad que se bloquean, encerrando a los guardias en pasillos ciegos durante minutos que parecen horas. Es una presencia moderna, tecnológica. Se ha adaptado. Ya no vive en la madera, vive en los circuitos. Hay vigilantes nocturnos que evitan mirar a los monitores de las cámaras de seguridad. Dicen que, a veces, en la pantalla en blanco y negro que muestra el patio de butacas desierto, se ven sombras sentadas. Figuras estáticas que no están allí cuando uno va a comprobarlo en persona. Sombras que parecen llevar hábitos de monje o levitas del siglo XIX. Están esperando. Hoy en día, cuando vas a la ópera, te sientes seguro. Te rodea la tecnología, la riqueza, la gente guapa. Pero te invito a que hagas una prueba la próxima vez que entres en el Gran Teatre. Fíjate en el silencio. No en el silencio respetuoso antes de que empiece la música, sino en el silencio que queda justo cuando acaba, antes de los aplausos. Es un microsegundo de vacío absoluto. En ese instante, si agudizas el oído, podrás escuchar la respiración del edificio.
Es una respiración pesada, subterránea. Dicen los acomodadores más viejos, aquellos que heredaron el puesto de sus padres, que hay zonas del teatro donde la temperatura cae en picado sin explicación. Pasillos donde el aire acondicionado parece convertirse en un aliento helado. Y, sobre todo, tened cuidado si os toca sentaros cerca de la fila 14. A veces, en medio de una función, un espectador siente un olor repentino. No es perfume, ni el olor a cerrado del teatro. Es un olor sutil, acre. Olor a madera quemada. Dura solo un segundo, lo justo para que mires a tu alrededor, inquieto, buscando humo. Pero no hay humo. Solo estás tú y ese recuerdo olfativo que la tierra te envía para que no olvides dónde estás sentado. Estás sentado sobre un cementerio. Estás sentado sobre una pira funeraria que lleva 200 años ardiendo en otra dimensión. No os engañéis pensando que la maldición se ha roto solo porque llevamos unos años de calma. El Liceo es una criatura de ciclos largos. 30 años. 40 años. El tiempo no significa nada para la piedra ni para los muertos. La maldición de los trinitarios descalzos fue clara, la ceniza reclamará lo que es suyo. Ahora mismo, el teatro está en su fase de engorde. Se alimenta de los aplausos, de la energía de los vivos, del dinero y de la vanidad. Se está cargando, acumulando potencia estática. El sistema contra incendios es el mejor del mundo, dicen. Es infalible. Pero el error humano, la casualidad, o una simple chispa divina, no entienden de tecnología. El fuego es paciente. El fuego sabe esperar. Así que, la próxima vez que visitéis el Liceo, disfrutad de la música. Dejaros llevar por la belleza del escenario. Pero cuando las luces se apaguen y la oscuridad os envuelva, no miréis hacia los palcos vacíos. No intentéis descifrar qué son esas sombras en el fondo del escenario. Y, sobre todo, no os preguntéis por qué hace tanto calor de repente. Porque tal vez, solo tal vez, el tercer acto de la maldición ya ha empezado, y nosotros somos simplemente los figurantes en una ópera que termina, inevitablemente, en cenizas.